Si me hubieran preguntado hace 3 años si creía en fantasmas, me habría reído. Ahora ya no. Porque hay cosas que he visto en el metro que nadie debería ver. Mi nombre no importa. Lo único que necesitan saber es que trabajo en mantenimiento nocturno del sistema de transporte de la ciudad. Mi turno comienza cuando las estaciones cierran y termina poco antes del amanecer. La mayoría de la gente piensa que el metro duerme por las noches. No es cierto. Las vías siguen vivas. Y algo más vive allí abajo. Todo comenzó una madrugada de noviembre. Era cerca de la 1 de la mañana. Yo caminaba por los túneles inspeccionando una falla eléctrica entre dos estaciones cuando escuché pasos detrás de mí. Pensé que era alguno de mis compañeros. Me di vuelta. No había nadie. Seguí caminando. Los pasos continuaron. Siempre a la misma distancia. Sentía que alguien me seguía. Cuando iluminé con mi linterna el túnel vacío, los pasos se detuvieron. Y entonces vi algo. Una silueta. A unos 50 metros. Un hombre inmóvil junto a las vías. Le grité. Oiga. La estación está cerrada. No respondió. Comencé a acercarme. Pero cuando estaba a pocos metros, desapareció. Simplemente ya no estaba. Pensé que había imaginado todo. Hasta que llegué a la oficina de control. Allí encontré una fotografía colgada en una pared. Era un homenaje a trabajadores fallecidos. Y casi dejo de respirar. Uno de los rostros era el mismo hombre que había visto en el túnel. Según la placa, había muerto hacía 15 años. A partir de esa noche comencé a verlos. Al principio aparecían de lejos. Sentados en andenes vacíos. Mirando las vías. Esperando trenes que nunca llegarían. Luego comenzaron a acercarse. Una madrugada vi a una anciana sentada sola en un banco. Parecía normal. Hasta que observé algo extraño. Nadie se reflejaba en el cristal detrás de ella. Su reflejo no existía. Cuando pasó frente a mí, pude ver a través de su cuerpo. Como si estuviera hecha de humo. Me quedé paralizado. La mujer giró lentamente la cabeza. Y me sonrió. Una sonrisa imposible. Demasiado grande. Demasiado abierta. Luego desapareció. Pensé que estaba perdiendo la cordura. Fui al médico. Me hicieron estudios. Todo salió normal. Pero las apariciones continuaron. Cada vez eran más frecuentes. Y más aterradoras. Comencé a reconocer algunos rostros. Porque después de verlos, investigaba. Y siempre encontraba la misma respuesta. Habían muerto. Algunos en accidentes. Otros por enfermedades. Otros incluso en las mismas vías del metro. Era como si pudiera ver a los muertos. Como si algo hubiera despertado dentro de mí. Una noche decidí contarle todo a un viejo supervisor llamado Ernesto. Esperaba que se burlara. No lo hizo. Cuando terminé de hablar, su rostro estaba completamente pálido. Ya apareció otro como tú, susurró. ¿Qué quiere decir? Ernesto miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchara. Cada cierto tiempo alguien comienza a verlos. ¿Ver a quiénes? A los pasajeros del último vagón. Sentí un escalofrío. ¿Qué último vagón? Entonces me contó una historia que jamás olvidaría. Décadas atrás, un tren descarriló en un túnel. Murieron decenas de personas. El accidente fue tan terrible que muchas víctimas nunca pudieron ser identificadas. Desde entonces, algunos trabajadores afirmaban haber visto un tren fantasma recorriendo las vías después de medianoche. Un tren que no aparecía en ningún sistema. Un tren que transportaba únicamente muertos. Me reí. O al menos intenté hacerlo. Parecía una leyenda urbana. Hasta que lo vi. Fue exactamente a las 3:33 de la mañana. Yo estaba revisando una estación cerrada. Todas las luces se apagaron. La oscuridad envolvió el andén. Entonces escuché algo. El sonido de un tren acercándose. Pero no debía haber ninguno circulando. Las vías comenzaron a vibrar. El ruido aumentó. Y un convoy emergió de la oscuridad. Lento. Silencioso. Demasiado antiguo. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad. Las luces parpadeaban. Y dentro había pasajeros.
Docenas de ellos. Todos inmóviles. Todos observándome. El tren se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron. Nadie bajó. Nadie subió. Entonces vi sus rostros. Hombres. Mujeres. Niños. Todos pálidos. Todos con los ojos completamente negros. Y todos me miraban. Sentí un terror tan intenso que apenas podía respirar. Las puertas comenzaron a cerrarse. Pero justo antes de hacerlo, una voz resonó desde el interior. Una voz infantil. Ven con nosotros. El tren arrancó. Y desapareció dentro del túnel. Como si jamás hubiera existido. Aquella noche no pude dormir. Sabía que algo había cambiado. Porque desde entonces los muertos dejaron de observarme. Ahora me seguían. Los veía en reflejos. En ventanas. En los espejos de mi casa. A veces aparecían detrás de mí. A veces junto a mi cama. Siempre inmóviles. Siempre esperando. Como si aguardaran el momento adecuado. Pasaron semanas. Y cada día aparecían más. Hasta que una madrugada ocurrió algo peor. Vi a mi madre. Mi madre había muerto cuando yo tenía 17 años. Allí estaba. Sentada sola en un vagón vacío. Llevaba la misma ropa con la que fue enterrada. Las mismas manos. Los mismos ojos. Sentí ganas de llorar. Corrí hacia ella. Pero cuando llegué, levantó lentamente la cabeza. Y comprendí que aquello no era mi madre. Porque su sonrisa era imposible. Y porque dentro de su boca había otra cara observándome. Una cara humana atrapada entre dientes y oscuridad. Escapé gritando. Quise renunciar. Mudármelo todo. Olvidar. Pero ya era demasiado tarde. Porque ellos también podían verme. Y sabían dónde encontrarme. La última experiencia ocurrió hace apenas 3 noches. Estaba esperando el metro para regresar a casa. Por primera vez era un pasajero normal. El andén estaba lleno de gente. Todo parecía tranquilo. Entonces vi llegar un tren. Y sentí que mi sangre se congelaba. Era el mismo. El tren fantasma. El del accidente. Nadie más parecía notarlo. Las personas seguían usando sus teléfonos. Conversando. Sonriendo. Como si vieran un tren común. Cuando las puertas se abrieron, observé el interior. Todos los asientos estaban ocupados. Por muertos. Cientos de ellos. Mirándome. Esperándome. Y entonces descubrí algo aterrador. Entre los pasajeros había una persona que reconocí. Era yo. Mi propio rostro. Sentado junto a una ventana. Pálido. Sin vida. Con los ojos completamente negros. Mi doble levantó lentamente una mano. Y me hizo una señal. Como invitándome a entrar. Las puertas comenzaron a cerrarse. El tren arrancó. Y desapareció. Pero antes de perderse en la oscuridad, escuché una voz. La voz de mi propio cadáver. Susurrando mi nombre. Desde entonces no he vuelto a bajar al metro. No importa cuánto dinero pierda. No importa si me despiden. Porque sé una cosa. Algún día volveré a verlo. Y cuando ese tren regrese, estoy convencido de que habrá un asiento reservado para mí. Y temo que, cuando llegue ese momento, ya no pueda negarme a subir. Esto fue Miedo de Medianoche. Recupera el aliento y descansa.